aprenden algo porque no todo lo sabemos. Igual yo aprendo de ustedes bastante. Vamos a empezar con... No es una dinámica, solo quiero que alguien me diga qué celebramos este día. Pero esa tres igual. Y el Santo Rosario. Te ganan un chocolate. Yo también lo gané. Así que este mes pues es un mes bastante rico, ¿verdad? En nuestra Iglesia Católica, porque empezamos también con el rosario, que es un arma muy poderosa que todos tenemos, y también se celebra el 4 de ¿cómo se llama? De este mes de octubre, que alguien sabe que se celebra el 4 de San Francisco de Asís. Exacto. Y así pues todos los días tenemos diferentes celebraciones de los santos que son tan importantes, ¿verdad? Bueno, como nos decía, no sé si me toqué para otra vez. Sí, como nos decía Guillermo, el tema de hoy es una comunión directa con Dios. Vamos a empezar por definir qué entendemos por comunión. No sé si quién quiere ganarse otro chocolatito. Comunión. Ajá, una comunión. Una comunicación directa o algo. Exacto, es estar, dice que es algo que nos une a otra persona, ¿verdad? Dos o más cosas que nos unen a esa persona. En este caso, pues nos une el Espíritu Santo a Dios, ¿verdad? Dios Padre. Y fíjense que nos une directamente, nos vamos a unir directamente a través de la oración, ¿verdad? También quisiera yo en esta tarde decirles que el objetivo de esta catequesis es que cada miembro de nuestra pequeña comunidad pueda establecer una comunión personal con Dios por iniciativa propia, sin esquemas, sin ritos ni oraciones prescritas. Cada quien de nosotros tenemos como una forma, ¿verdad?, de orar, de rezar, y creo que a veces nos ayudan a los demás para ver cómo podemos nosotros profundizar nuestra vida de oración. Yo creo que mejor sin el micrófono. Es que no sé, mi voz me asusta. Lo que pasa es que el micrófono debe estar. Eso. Bueno, entonces. Si quiere, practica Bueno. ya soy menos. Bueno, entonces vamos a seguir. Fíjense que en este tema nos piden que diferenciemos rezar de orar. No sé si alguno de ustedes sabe qué diferencia hay entre rezar y orar. Rezar es algo mecánico, ya establecido. Y la oración es algo del corazón, decir lo que le sale a uno del corazón, la comunicación. Claro, exactamente eso es. Dice que el rezo es una oración vocal, ¿verdad? Es una oración que ya está escrita, como los salmos, el Santo Rosario y hasta el mismo Padre Nuestro, ¿verdad? Hasta él es una oración ya escrita. ¿Es malo rezar? No. Claro que no es malo rezar, ¿verdad? Muchas veces eso es lo que nos ayuda para que nosotros iniciemos nuestra oración propia. Y la oración, como en este caso lo vamos a ver, es una oración personal, ¿verdad? Esa oración tiene que nacer en nuestro corazón, tiene que formarse ahí para que nosotros podamos tener ese diálogo con Dios. Cuando es un diálogo es algo entre dos, ¿verdad? No es un monólogo donde yo voy y solo digo gracias, perdón, o solo pido y pido, ¿verdad?
En este caso, nosotros queremos dejar bien claro que esta relación personal que vamos a tener con Dios, Él nos va a responder. Pero ¿cómo nos va a responder? Cuando nosotros le damos ese chance, ¿verdad?, de estar en sintonía con Él. Fíjense que tenemos una instrucción para orar, que es alejarnos de Él, de todo lo que nos distrae, ¿verdad? Lo podemos comprobar en la lectura de San Mateo 6, no sé quién. Mateo 6. ¿Sí? Mateo 6, capítulo 6, versículo 6. Mateo 6:6. Sí. Dígala, dice. Aquí la tengo yo. Pero tú, cuando reces, entra en tu pieza, cierra la puerta y ora a tu Padre que está ahí, a solas contigo. Y tu Padre que ve en lo secreto, te premiará. Palabra del Señor. Bueno, pues esta es una gran instrucción que tenemos para la hora de hacer nuestra oración. Fíjense que no solo es alejarnos realmente del ruido de la calle, de nuestras casas, sino que también de nuestro interior, ¿verdad? Porque a veces venimos al Santísimo o estamos en la misa, pero estamos pensando que dejamos la ropa en la lavadora, que dejamos algo en el fuego, que tenemos que salir de aquí corriendo para ir a hacer algo también. Entonces eso no nos puede pasar. Realmente a nosotros como católicos cristianos tenemos que nosotros destinar ese tiempo. Fíjense que los evangelios también nos enseñan cómo Jesús hacía ese apartado para orar. Y de esa forma Él conseguía todo lo que le pedía al Padre. Porque muchas veces decimos, ay, es que solo decía, se sana y se sanaba. Pero no, Él antes de eso tenía horas de horas orándole al Padre, ¿verdad? Para seguir su voluntad. Entre esos evangelios, y eso no está en el documento que les voy a entregar, entonces quisiera que anotaran, ¿verdad? Y es para profundización del coordinador. Está esta lectura de San Mateo 4, del 1 al 11, que son las tentaciones, ¿verdad?, que tuvo Jesús y cómo Él salió de cada una de ellas. Pero fíjense que ahí tiene algo también que lo distingue, esa lectura, que es con la palabra de Dios. Aquí en el tema pasado que estuvimos la palabra en nuestras manos, nos damos cuenta también de que nosotros tenemos que estar apoyados siempre en la Biblia. Y ahí nos dice, esa cita nos hace esa referencia. Jesús pudo salir librado de todas esas tentaciones porque siempre dijo en la palabra de Dios, no de todo lo que, ¿verdad?, está, vive el hombre. La cita bíblica es San Mateo 4, del 1 al 11. También está San Mateo 14, 13 y siguientes. San Mateo 14, capítulo 14, versículo 13 y siguientes, que es la multiplicación de los panes. Mateo 14, 13 y siguientes. También tenemos a San Lucas 6,
12, 12. sí, 6, versículo 12. Esa quisiera que alguien la buscara, es bien chiquitita. Y también tenemos San Mateo 26, 36. En esta de San Mateo 26, 36 es ese momento tan duro que tuvo nuestro Señor Jesús en el monte de Getsemaní, que él ahí también oró al Padre, ¿verdad? También San Mateo 14, capítulo 14, versículo 23 y siguientes. Mateo 23. No, 14. Perdón, sí, 14, versículo 23 y siguientes. Esta lectura es cuando camina sobre las aguas, que antes de eso él también se aparta para orar. No sé si alguien tiene ya Mateo, San Lucas, perdón, 6:2. Sí. Ya, ¿cómo está? Le vamos a En aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. ¿Se dan cuenta? Toda la noche es, ¿verdad? Y nosotros a veces no queremos, pero ni orar 5 minutos, ¿verdad? Así es de que él siempre oraba, y esto lo hizo antes de elegir a sus apóstoles, porque también le pidió a Dios la dirección para poderlos elegir. Dice que nuestra oración debe ser personal, espontánea e incesante, ¿verdad? Ya vimos que la oración pues solo tenemos que ser nosotros en primero, para que después podamos nosotros poder hacer esa oración en grupo, en nuestras comunidades, ¿verdad? La oración también comunitaria en la misa y la oración espontánea. Como les decía, es un diálogo que vamos a tener con nuestro Señor. Dice que esta Santa Teresa decía que el orar no era un discurrir, ¿verdad? Porque no vamos ahí a planear nuestro día, no vamos ahí a preguntarle a Dios si es cierto que la Virgen fue virgen antes y durante y después, ¿verdad? Sino que es algo que nace en nuestro corazón. Es como contarle a alguien, a una amiga. Es como cuando nosotros estamos en la etapa del noviazgo, del enamoramiento, ¿verdad? Cuando uno está con esa persona, pues le cuenta todo, lo que hace, que le gusta, que no le gusta, y de igual forma nosotros aprendemos a escuchar a esa persona, que le gusta y que no le gusta, ¿verdad? Entonces nosotros cuando estamos ante ese diálogo con Dios, estamos nosotros descubriendo qué es lo que Él quiere para nuestras vidas, qué es lo que a Él le agrada que hagamos. Como les decía, esta santa decía eso, ¿verdad? Que vamos al altar a amar, vamos a la oración a amar, no a discurrir. La oración definitivamente es una invitación de amor que nos hace Jesús, que nos hace Dios mismo, ¿verdad? Porque uno dice, yo fui la que lo fui a buscar. No, Él siempre nos está llamando. El plan original de Jesús, de Dios, era ese. Desde el Génesis nos lo relata, ¿verdad? Que era un plan de comunión y de amistad con Él. Nada más eso. Él siempre quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Fíjense que aquí yo en el documento van a encontrar que comunión con Dios es la meta del ser humano en esta vida y en la otra. Es el sentido más profundo de la existencia humana, donde se encuentra la mayor plenitud personal y por la que el mundo recibe el mayor beneficio, porque Dios es la fuente de toda vida. Así que esa es la meta de nosotros, ¿verdad? Estar en esta vida, que dice que no somos de esta vida, sino que somos
de la vida eterna, pero nuestra meta es esa. Como nuestra oración también tiene que ser incesante. En San Pablo, San Pablo les dice en la primera de Tesalonicenses 5:17 que nuestra oración debe ser incesante, ¿verdad? 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17. No sé si alguien la tiene y me la comparte. Y también oren sin cesar, ¿verdad? Y en todo tiempo y en acción de gracias, ¿verdad? Así es de que tenemos ese ejemplo aquí en la Biblia. También dice en San Lucas 18, versículos del 1 al 5, que es la parábola del juez que no temía a Dios, ¿verdad? Como esa viuda insistente y él cumplió, pues así tiene que ser también nuestra oración, insistente. De la oración vamos a recibir muchas gracias y dones, eso que no les quepa ninguna duda, ¿verdad? Porque cuando nosotros nos acercamos a la oración, vamos a resaltar aquí dos aspectos. Nos purificamos e iluminamos. Nos vamos a purificar por la vía purgativa, porque dice que cuando nosotros disponemos ya un tiempo para hacer esta oración, nosotros estamos dejando de hacer lo que realmente no tiene sentido, ¿verdad? Por ejemplo, ver televisión, estar en el celular, estar visitando a alguna amiga solo para chambrear. Así es de que por eso nos vamos purificando, porque vamos dejando también el pecado. Y la iluminativa, por la vía iluminativa, porque Dios es luz y cada vez que nos acercamos más y más a Él, pues nosotros también nos vamos pareciendo a Él, ¿verdad? Así que vamos a obtener esos dones y esas gracias de nuestra oración persistente, incesante, personal, ¿verdad? Y espontánea. También fíjense que nos dice que cuando nosotros tenemos ya una vida en este ejercicio de la oración, pues Dios también nos recompensa, porque podemos llegar a ser místicos. No sé quién me puede explicar qué es una persona mística. Elías. Alguien que tiene una experiencia bien fuerte con el Espíritu Santo. Así es. Como dijimos, ¿verdad? Al inicio, lo que nos une a Dios y que tenemos que tener esa comunión es el Espíritu Santo. Así que ser una persona mística es un don gratuito. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer para llegar a eso? Orar, orar y orar, ¿verdad? Así que podemos tener esa experiencia con Él. Fíjense que yo veía una prédica y decía, el predicador decía que él quería que cuando Dios lo mandara a llamar, le dijera: yo estuve ahí, dispuesto a todo, quise ser tu instrumento y todo, pero nunca me llamaste. Entonces, eso quiere decir, ¿verdad?, que nosotros tenemos que estar preparados en ese momento, y qué mejor que con la oración. La oración personal. En la oración personal también podemos descubrir nuestra misión, al igual que Jesús cuando hizo su vida pública después de su bautismo.
fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para preparar su misión. Eso lo podemos ver en Marcos 1, del 12 al 13. Eso sí está aquí en su documento. Y dice que enseguida el Espíritu Santo, ¿verdad?, lo empujó al desierto. Estuvo 40 días en el desierto y fue tentado por Satanás. Vivía entre los animales salvajes y los ángeles. Le servían. Con la oración y el ayuno discernió la voluntad del Padre y venció las tentaciones de seguir otros caminos. Ese espíritu acompañó a Jesús durante toda su vida. Una vez resucitado, comunicó su espíritu vivificador a los suyos. Perdón, ¿qué cita dijo? Perdón. Esa sí está aquí en su documento, pero es Marcos 1, versículos del 12 y 13 al 13. Gracias. Bueno, nosotros tenemos que tener esa vida de imitar a Cristo, ¿verdad? Esa es una de nuestras misiones. Y, como les decía, Cristo nos invita a esa oración y Él mismo se pone de ejemplo para que nosotros sigamos en esta vida de oración, ya que Él nos lo enseñó en todos los evangelios que les he enseñado, y hay más, ¿verdad? Porque ahí está en la Biblia. En esta catequesis, pues también vamos a ¿cómo se llama? A ver cómo es que nuestra oración tiene que ser, ¿verdad? Tiene que ser una oración con fe, sabiendo que lo que estamos pidiendo ya Dios nos lo va a conceder, si es su voluntad y para glorificar su nombre, ¿verdad? Porque muchas veces nosotros pedimos, dice también la Biblia que nosotros no sabemos pedir, pedimos cosas que realmente no nos convienen o que no son para glorificar a Dios. Aquí hay varias preguntas en las cuales son bastante personales, ¿verdad? Donde dice que si uno usa más el rezar o el orar, pero nuestra invitación en esta catequesis es que cada uno tengamos nuestra oración personal. Podemos empezarla con 15 minutos, con una hora. Miren, yo al inicio, cuando empecé hace 8 años, hace 9 años va a ser, aquí en la parroquia, yo no sabía ni hacer un rosario. Y mi comunidad se llamaba Luz de María. Ay, decía, qué vergüenza, realmente, que no sabía ni hacer un rosario. Y miren, hoy por hoy es algo que no lo puedo dejar de hacer. Yo salgo a caminar con mi perrita. Sé que ahí dice que me tengo que apartar, pero fíjense que es la única forma que me aparto del ruido de mi casa. Porque yo no trabajo fuera de mi casa, pero sí trabajo en mi casa, ¿verdad? Porque hago todo el quehacer. Y he aprendido a meditar el rosario, a cada misterio. Todos los días me dice algo nuevo, ¿verdad? Por ejemplo, los de hoy. El primero, que es el anuncio del ángel Gabriel a María Santísima. Miren, yo lo medito y digo, Señor, gracias porque nos diste una mamá tan linda, con tantas cualidades, con cuantas virtudes. Y que ella dijo sí, como dice esa alabanza. ¿Qué hubiera pasado si ella dice que no? O hubiera dilatado. ¿Cuántas veces nosotros le decimos no al Señor? ¿Verdad? Pues ella, eso era su mayor anhelo. En ese misterio, miren, yo rezo por todas las personas que están enfermas, con nombre, apellidos, por todas las enfermedades raras que hay. En el segundo misterio, que es la visita, ¿verdad?, de María Santísima a su prima Santa Isabel, le pido a Dios que me dé esa diligencia que ella tuvo en esas bodas de Caná, cuando ella estuvo atenta a que el vino ya no había. Pues miren, yo en ese misterio pido por toda la Iglesia Católica, los sacerdotes religiosas, por todos los de mi comunidad, por todos los de mi
todos los del taller de catequesis con nombre y apellido. Luego oro por, ¿cómo se llama? En ese misterio solo es para eso. El tercer misterio, el nacimiento del niño Jesús en el portal de Belén. Pido por todos los países que están en guerra, por oraciones que me piden, ¿verdad? Que me las incluya por enfermedades, por situaciones económicas, por cualquier cosa, por los médicos, por la pandemia. En el cuarto misterio, ese misterio lo he dejado para mis hijos, es la presentación del niño Jesús. Siempre le digo a Dios que yo le enseño y le presento mi corazón, que es lo que tengo en mi corazón, porque a Él no lo puedo engañar, ¿verdad? A todos los puedo engañar menos a Él. Y ya oro por mis hijos, por sus situaciones, por su conversión, por cada situación que se les presenta, por mi familia, hermanos, ¿verdad? Y por mis sobrinos. En el quinto misterio, que es Jesús perdido y hallado en el templo de este día, fíjense que yo siempre digo que yo quiero ser como ese niño Jesús, de decirle a Él, estaba en las cosas de mi Padre, en lo que importa, ¿verdad? No en lo que no nos importa. Entonces, en ese quinto misterio pido por todas las personas que tienen un negocio, para que sigan dando ese ¿cómo se llama? Pan de cada día a cada uno. Le pido también a Dios por todas esas situaciones de los migrantes, de los privados de libertad, de los niños no nacidos, de las personas que están en condición de calle y de los que no tienen empleo, ¿verdad? Así es de que yo voy haciendo mi rosario de esa forma, y miren, si no lo hago así, siento que no oro, ¿verdad? Y siento como que algo se me escapa, pero es algo de lo que yo he aprendido aquí en la parroquia. Luego, la visita al Santísimo. ¿Cuántas veces no venimos con un problema? Y a veces pensamos que tenemos que orar cuando ya no tenemos ningún problema, ¿verdad? Que tenemos que estar en paz, que tenemos que estar como calmados, pero fíjense que ahí es cuando más tenemos que orar, porque a veces el enemigo nos va a poner ese disgusto con la vecina, ese disgusto con el esposo, con los hijos, con cualquiera, ¿verdad? Pero entonces ahí es cuando nosotros tenemos que hacer esa vía purgativa, alejarnos de eso. Aquí en el Santísimo, yo tampoco conocía el Santísimo, fíjense. Y recuerdo que cuando dijeron anótense a una hora del Santísimo, yo dije, yo voy a poner las 11 de la mañana porque son capaces que me van a poner a medianoche. Y yo sí que no voy a venir a medianoche. Y me vengo. Ese día no tenía carro. Y fíjense que yo vivo a la salida de mi pasaje, pasa el bus de las 5. Ahí estaba yo esperando el bus ese día y sentí como que una limusina me hubiera pasado a traer, con aire acondicionado. Llego aquí a la parroquia, estaban preparando la capilla que estaba abajo y estaba en el templo, el Santísimo. Miren, fue un encuentro, y yo siempre lo digo, para mí estar en el Santísimo es ese encuentro personal con Él. Lloré, miren, no sé cuándo, yo muchas veces dije, ¿cuándo voy a dejar de llorar aquí enfrente del Santísimo? ¿Verdad? Pero es como eso, que Él me fue sanando mi corazón poco a poco. Hubo un día que vine y no le dije nada, pero yo ahí estaba, ¿verdad? Y le digo, y miren, y a veces me invitan a otras capillas y digo, no, es que allá me conoce Él, allá está mi lugarcito, ¿verdad? A mí me gusta sentarme hasta adelante, ahí está mi lugar. Entonces, este día yo realmente quiero motivarlos y dejarles esto, ¿verdad? Que uno tiene que tener ese espacio con Dios. No decir, hoy estoy cansado, ya no lo voy a hacer. Muchas veces nos pasa, porque realmente el día a día pues es corrido para muchas personas. A mí me decían, yo no puedo creer que usted pase en oración todo el día, pero como yo me quedo solita, fíjense, con mi perrita, entonces yo, si estoy lavando los platos, estoy pensando en Dios. Y es aquello de que yo digo, Señor, yo tengo esa hambre y esa sed de estar siempre contigo.
Sí han llegado los días de desierto, no les voy a negar. Y entonces ahí es cuando he puesto las prédicas y justo, ¿verdad? Yo escucho mucho al Fray Nelson Medina de Colombia, no sé si alguno de ustedes lo ha escuchado, pero él decía, fíjense que uno dice que la pereza, todos los pecados, la tibieza, la soberbia, crece como la maleza. Esa no hay necesidad, dice, de regarla. Esa crece, pero así. Y también nosotros tenemos que ir podándola de nuestro corazón. Y en cambio las virtudes, como la humildad, esas hay que alimentarlas, ¿verdad? Entonces la mejor forma de que poder hacer esa alimentación realmente es la alabanza, la oración, la palabra de la lectura. Miren, en el catecismo el hermano Fernando siempre nos dice, ¿verdad?, que tenemos que estar apoyados en esos 3 pilares de la Iglesia Católica: el magisterio, la santa tradición y la palabra de Dios. Entonces, esa es la invitación realmente que yo les hago esta tarde, y van a ver que después de hacer una oración de ese tipo, cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa puede venir, que uno sabe realmente en quién está confiada su vida. Así que esa ha sido la catequesis de hoy, y les van a crear su material. Gracias. Excelente. Yo creo que faltan unos minutos todavía para terminar este tema, y creo que bien podemos. No, pero esto nos da la oportunidad de que participen también nuestros hermanos con algún testimonio de oración que hayan tenido, ya que este tema está dirigido exclusivamente a la oración, a ver cómo estamos viviendo la oración todos, y creo que todos debemos de tener un testimonio bonito, y me gustaría que más de alguno, pues, si es reciente mejor, ¿no? Porque pero para que nuestros hermanos también se motiven. Realmente tenemos en este taller tenemos muy poca asistencia, y pues nosotros nos da bastante dolor porque no se aprovecha, ¿no? Entonces aprovechemos el tiempo y veamos quién nos puede comentar un testimonio de oración. Aquí tenemos. Pero yo le voy a compartir mi testimonio. Ahora que estamos viendo lo de rezar y orar, ¿verdad? A mí, bueno, yo siempre le he rezado al Niño Jesús, una oración que me puedo de memoria de chiquitita, me la enseñó mi abuelita, y cuando nunca me iba a la cama sin rezarla, ¿verdad? Y rezar. Mi mamá le dije al profesor de la cristiana, ¿verdad? Que se le pone más y todas las noches. Esa oración me gusta mucho porque uno reza, después te da como un espacio para orar. Entonces yo me acuerdo que siempre al finalizar el día, bueno, hasta el día de ahora, hago mi oración, rezo la plegaria del Niño Jesús, y empiezo a orar y a platicar con él, y le cuento todo. Empiezo, pues, primero con las gracias, luego con las necesidades, y así sucesivamente, hasta que a veces se me pasa y le cuento todo lo que quiero hacer, lo que debería hacer, y se me olvida, gran conversación. Y cuando reacciono digo, ay Dios mío, se me fue la noche, porque sí, así paso, 1 hora entera y todo. Entonces, yo creo que gracias a eso también se me ayudó mucho a que en el tiempo que yo estaba lejos de la iglesia y que no venía nada y pasaba mi vida en otro lado, me ayudó mucho a no alejarme del Señor y mantener mi fe y mantener esa comunicación con Él. Y bien, quizás por eso en algún momento se me permitió tener un encuentro así como tuvo la hermanita Janet, cuando uno se encuentra con el Señor ante el Santísimo Sacramento, pues uno vive otro nivel de experiencia, uno se enamora del Señor ahí. Entonces sí les recomiendo que cuando busquen pues, una oración o algo para rezar,
que pues en ese tiempo yo les recomiendo esa, la del Niño Jesús, que es muy bonita. Y pues para los niños también es muy bonita porque es pequeña, corta y bien accesible para utilizar. ¿Alguien más? Sí. Hermana Isa. Bueno, voy a darles un testimonio que aún estamos viviendo las consecuencias, por decir así. Corto. Un pariente mío en Estados Unidos inició la pandemia y bueno, le dio el COVID. Recuerdo yo que era el día de mi cumpleaños cuando me cayó una llamada. Y entonces, qué terrible, ¿verdad? Tuvieron que intubar a la persona. Estuvo 12 semanas intubado. Pero de esa llamada comenzamos a orar. Armamos familiares de Estados Unidos, de otros países, de aquí de El Salvador. Y comenzamos el Santo Rosario. Todos los días. Bueno, el médico de cabecera que tenía mi pariente le dijo a la esposa: no sabemos qué ha pasado aquí, porque ¿cómo ha sido esto? Y ella le había dicho al doctor que la familia está unida en oración. Y le dijo al doctor: la Virgen, esas oraciones de ustedes es lo que ha hecho el milagro, porque para nosotros los médicos ya rato le... O sea, estuvo tan grave, pero tan grave, 12 semanas intubado, y de repente comenzó a mejorar, y bueno, aún mantenemos el Santo Rosario todos los días, las mismas personas. Se han recibido tantas sanaciones y milagros como ustedes no imaginan. Me emociona contarles esto, no tienen idea los milagros que se han recibido. Y no solo sanaciones, sino que nos llaman: oren por nosotros, por favor, porque tenemos esta situación económica, ¿verdad? Esta situación de tal cosa. Está bien. Ahí va. Así es que miren, la oración es lo más poderoso que hay. Y quiero aprovechar chiquitito también de contarles cómo yo me inicié en la oración. Para las personas que ya me conocen, Quedan 5 minutos. por mucho tiempo yo me levantaba 3 de la mañana. Esa es la hora que recomiendan para ponerte en comunión con el Señor. Una lectura bíblica, de rodillas, y orar en el jardín de mi casa. Si me vieran mis rodillas hoy todos los días, ¿verdad? Así es que eso es lo más grande que hay. La oración en esa forma, como Janet lo ha dicho esta tarde, de darse uno, de entregarse, y uno recibe, es increíble. Pero debemos de darnos, ¿verdad? De darnos en toda la sinceridad con el Señor para poder recibir. Y uno entiende que cuando le estamos fallando al Señor tenemos que rectificar, ¿verdad? Porque se sabe cuando uno está también, no somos perfectos, ¿verdad? Así es que miren, yo les comento esto porque de verdad me disculpo las lágrimas y todo, pero es lo más grande que he vivido yo en estos últimos tiempos. Yo pienso que no necesita. Usted